Tal, mis queridos estudiantes, una vez más con ustedes para mostrarles en esta ocasión aplicaciones con acceso a base de datos. Bueno, el anterior video que les he mandado con una tarea, yo he hecho un programita, pero no tiene acceso a datos. ¿Cuándo es, cuándo es que una información tiene, o sea, que un programa tiene acceso a base de datos? Bueno, las bases de datos, para que ustedes tengan un poquito de conocimiento, este documento ya lo he subido a la plataforma, ustedes pueden revisarlo, es para guardar la información. ¿Recuerdan el programita de la hamburguesa, por ejemplo? Hemos calculado el precio, pero una vez que yo cierre el programa, los datos, ¡pum!, desaparecen. No se sabe cuánto he vendido, ni se suma a quienes he vendido, ni cuánto he ganado, no hay. Es un programa que hace un cálculo en el momento. Agarra un valor, suma, resta, multiplica, divide, hace lo que hace y muestra. Cierras el programa, desaparece todo. Entonces, las bases de datos sirven para que nosotros en nuestro programa tengamos la información. Digamos, he vendido a Juan Pérez una hamburguesa de 5 bolivianos. Tan, guardar o vendido. Y se cobra 7 bolivianos. Entonces, esa información se va almacenando, se va almacenando. Cierro mi programa, mi base de datos está guardado. Abro el programa y puedo ver a cuántos he vendido, incluso puedo sumar en el día cuántos he vendido, en el mes cuántos he vendido, a cuántas personas he vendido. Entonces, esa información cuando se guarda, ¿dónde? Entonces, para eso se utiliza las bases de datos. Como ejemplos de base de datos tenemos a Access, que es de Microsoft. Aquí tengo Access. SQL Server es uno de los gestores de bases de datos más conocidos y más populares en aplicaciones de gestión. También podemos utilizar Oracle, base de datos 2, DB2, otros en MySQL, cuando ustedes hagan páginas web o PostgreSQL, y así hay varios gestores de bases de datos que nos permiten almacenar. Entonces, pues, aquí hay algunas cositas de códigos SQL desde Access. Casi la mayoría utilizan un código SQL y ustedes lo van a leer un poquito. Pero yo quiero que vean este gráfico. Aquí más o menos les doy un pantallazo, les muestro una forma, o sea, cómo está organizada nuestra aplicación. Por ahora nosotros hemos hecho un formulario de Windows. Esa es nuestra aplicación. Y lo hemos hecho ahí y se terminó ahí. Pero cuando nosotros hagamos una base de datos, vamos a hacer una base de datos, vamos a almacenar en nuestro disco duro o podemos almacenar en el internet, en un sitio web, donde sea. Pero para que nosotros trabajemos con esta información de la base de datos desde nuestro programita, de nuestro formulario, necesitamos el conjunto de datos, adaptadores, cómo hacer la conexión y cuando se cierre mi programa o cuando se abra, cómo se vuelva a conectar o con internet o sin internet. Entonces necesitamos aprender un poco de esto y otro poco de esto, de cómo almacenar. Para ustedes van a llevar la materia de base de datos que están llevando el siguiente módulo, van a enfocarse más en esta parte de base de datos y van a aprender todas las sintaxis, creaciones de base de datos, en fin. Yo voy a enseñarles, voy a hacerlo rápidamente esto, pero les voy a enseñar un poquito cómo hacer la conexión, también una forma básica para que nosotros guardemos nuestra información en nuestro programa, ¿sí? Entonces, eso como introducción a la base de datos es importante para que ustedes se den cuenta que las bases de datos es donde está guardada la información. Necesitamos un proveedor de acceso a datos, un conjunto de datos, eso nosotros lo manejamos en nuestro formulario, ¿sí? Voy a utilizar en esta ocasión Access. Access, que es un gestor de base de datos de Word, Excel. Posiblemente ustedes han utilizado el año pasado y alguien les ha enseñado un poquito de Access. Y vamos a crear una base de datos en Access en blanco. Vamos a examinar dónde voy a guardar. Y voy a guardar en el escritorio, voy a crear una carpetita que diga base de datos. Base de datos. Con la diferencia de que yo tengo que guardar la base de datos en un formato de base de datos de Microsoft Access, formato 2002-2003. Ese formato voy a guardar. Aceptar y crear puedo poner aquí, por decir, voy a poner una agenda y creamos. Listo.
Esto es Access. No, yo no les voy a enseñar Access ni les voy a enseñar SQL. Tienen otra materia, pero sí voy a hacerlo porque yo necesito que ustedes aprendan a manejar bases de datos. Así que eh, vamos a ir al diseño. Aquí va a ser esto, va a ser personas. A ver, personas. Lo voy a poner nombre a mi tabla. Una base de datos tiene tablas, tiene consultas. Se les consulta las tablas. Eh, y va a ser, vamos a tener un identificador, va a ser autonumérico, vamos a ponerle un nombre, va a ser de tipo texto y podemos colocarle teléfono, un teléfono, su teléfono. ¿Qué cosa quieres almacenar? Eso es, ¿no? Que sea también número numérico. Listo. Lo cierro, ¿deseas guardar? Sí, ahí está. ¿Sí? Puedo guardar un primer dato, nombre. Orlando Quispe, teléfono 68003533. ¿Listo? Ya está guardado. Tengo uno almacenado. Dos. No es necesario. Autonumérico lo he puesto por eso que esté nomás. Voy a poner, a ver otra vez. José Camacho. Teléfono. 69, 64, 3090. O 3090. Listo. Tengo dos datos. Bueno, eso nomás. Yo con eso lo guardo, lo puedo cerrar. Y puedo ver mi base de datos que está creado aquí. Esta es mi base de datos que yo lo tengo creado. ¿Sí? Ahora sí, ahí está. Entonces lo que yo quiero es hacer mi programa y desde mi programa que toda mi información se descargue ahí. Y cuando yo necesite datos, saque también de este archivo de base de datos en Access. ¿Sí? Entonces voy a iniciar Visual Studio. Vamos a iniciar Visual Studio para hacer nosotros nuestro programita y de qué forma vamos a crear nuestro programa, pero esta vez que almacene la información. Una aplicación en Windows 4, vamos a poner de nombre base datos. Creamos. Hasta aquí todo es normal, todo es igual, no hay ningún problema, todo es idéntico. Bueno, para nosotros hacer la conexión, vamos a ir aquí, hay una opción que dice origen de datos, orígenes de datos. Vamos a crear un nuevo origen de datos. Siguiente, conjunto de datos. Siguiente, vamos a hacer una nueva conexión. Vamos a buscar archivos de base de datos en Access. Esta, claro. Access. Sí, continuar. Vamos a examinar la base de datos en Access. Está en el escritorio. Aquí tenemos agenda. Vamos a probar la conexión. La conexión se realizó satisfactoriamente o correctamente. Y aceptar. Siguiente. La conexión realizó. ¿Deseas copiar los archivos al proyecto? No, no es necesario. ¿Ya? Guardar la conexión como agenda connecting string. ¿Ya? Y ¿qué es lo que vamos a extraer? Solamente las tablas. Vistas, no tenemos ninguna vista. He creado una tablita. Esa voy a conectar y finalizar. ¿Sí? Ahora me voy a fijar aquí que tengo, ahí está. Fíjense, tengo la tabla personas, tengo el ID, tengo el nombre, tengo el teléfono, ya tengo mi base de datos conectados en Visual Studio. Entonces, fíjense, cuando yo quiero conectar el ID, solamente lo arrastro. Y una vez que yo arrastre, ahí se crea estos nuevos controles automáticamente en nuestro formulario que van relacionados con nuestros componentes de base de datos. El nombre también, quiero arrastrar el nombre por aquí, también el teléfono. ¿Sí? Así uno por uno puedo ir arrastrando los campos que requiere mi base de datos. Y finalmente, y si quiero toda la base, toda la tabla, entonces arrastro y crea un DBGreen. DBGreen es una herramienta
que, que trabaja con toda la tabla en uno, con los tres elementos. Esto lo puedo acomodar un poquito. Esto ya es a gusto, nosotros podemos ordenarlo si queremos así. Y ahí tenemos nuestro programita de base de datos. Fíjense, casi no he diseñado nada, no he hecho nada, pero esto me va a permitir a mí trabajar con mis bases de datos. Voy a iniciar el programa. Iniciamos el programa. Esperamos que cargue. Ahí está. Ahí está mi programa. Y fíjense, los datos que yo he introducido ya están aquí. Esta información es de mi base de datos. Entonces yo puedo ir al siguiente, puedo ir atrás, puedo ir al final, bueno, si fueran muchos, y puedo navegar. Puedo yo agregar nuevos elementos haciendo clic directamente aquí, quizás aquí poniendo otros datos, por ejemplo, María Cava, que tenga un número de cualquier número, y listo. Y así puedo ir agregando más valores. O puedo yo modificar, por decir aquí falta un apellido. Todas las modificaciones que yo haga aquí, puedo utilizar sino estos componentes que también es nuevo. Por ejemplo, aquí voy a poner Jorge Llanos con algunos números, número de teléfono. A ver qué me dice, se produjo un error. A ver, el número es muy grande, ¿no? Ya, listo. Bueno. Y también puedo eliminar, por decir, puedo eliminarle a José Camacho, puedo utilizar esta herramienta, lo puedo eliminar, ¿sí? Y así, esto es para guardar los datos que se almacenen. Fíjense, así de sencillo, ahora mi información está almacenado en la base de datos de Access. Yo podía haber hecho mi programita de ventas y hacer que las ventas se guarden en un archivo de Access. Y yo lo cierro esto y voy a verificar, por ejemplo, mi base de datos, y con seguridad mi base de datos está con esos datos. A ver, ahí está. Fíjense, Jorge Llanos, María Cava, son los mismos datos que ya está. Aquí no importa si mi programa se cierra, mi base de datos está permaneciendo en su lugar. Bueno, eso es lo que yo les quería enseñar.